Vamos a hablar de nuevo del Metro de Bogotá. Y al mismo tiempo vamos a hablar de la reforma laboral. Para defender esta reforma laboral, que de nuevo yo la apoyo aunque faltan cosas, se usa el hecho de, claro, entendemos el punto de vista de que si la tenemos, nos va a generar ciertos problemas en las industrias, pero es que el problema acá y el punto a solucionar acá no es la industria, es la mejora del empleo. Y hasta ahí todo bien. Y el argumento es que una vez se apruebe y una vez entre en funcionamiento esta reforma laboral, efectivamente tiene que haber política pública y decisiones posteriores en temas de industria. Es decir, muchos hablan incluso de que después de esta reforma tiene que haber una reforma industrial para que las empresas no se vean gravemente afectadas, para que haya apoyo a las micro y pequeñas empresas que no podrían pagar horarios adicionales y más costos por trabajadores. Y hasta ahí todo muy bien. Es decir, el argumento es, sobre todo hay que decirlo del sector más petrista, que después de esta reforma laboral tiene que haber una reforma industrial para que todo funcione en conjunto. Es decir, que la reforma laboral por sí sola no es eficiente. Lo dicen las mismas personas que más la defienden. Yo la defiendo, le faltan cositas, pero los más fuertes en este sector defendiéndola usan ese no pretexto, sino ese muy buen argumento. Es que es verdad, toda reforma, todo necesita cambio constante y cambiar una cosa necesita cambios y engranajes por detrás de. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando llega la hora del Metro de Bogotá, estos mismos que tanto saben de política pública y tanto saben que después de tomar una decisión pública hay que tomar decisiones públicas posteriores para que la principal funcione, se les olvida que pasa exactamente igual con una decisión de Metro de Bogotá. Así sea elevado o subterráneo, después de ponerlo en marcha, después de poner esta política pública de transporte, un metro para una ciudad, pues con el Metro de Bogotá es la misma cosa. Todos esos efectos secundarios que sí puede generar, al igual que un metro subterráneo generaría sus propios, como más plata para el gobierno, pues todo eso hay que subsanarlo con políticas públicas posteriores. Entonces yo sí veo un poco de hipocresía acá, o desconocimiento, porque no puedo juzgar también a todo el mundo de esa manera. Pero yo les hago el llamado. Si ustedes entienden que la política laboral necesita una postpolítica industrial, asimismo una política de transporte como fue el Metro de Bogotá, ya elevado, ya todos sabemos que incluso yo hubiera querido subterráneo, pero ya está elevado, incluso necesita postpolíticas, políticas posteriores para los posibles efectos secundarios. Entonces esta pataleta que siguen teniendo y que siguen criticando y que siguen haciéndole coger odio a las personas a su transporte de Bogotá y los bogotanos que somos muy fresquitos, muy dulcecitos para disgustarnos con lo nuestro, con lo que es de Bogotá y criticarlo, pues yo siento que este discurso raya y rechina primero en la hipocresía y segundo en el sentido de pertenencia, porque si bien no es lo más maravilloso, un metro elevado nos ayuda en muchas cosas. Y ahora, hay problemas que efectivamente sí está causando la construcción de la línea elevada. Y eso es política pública que desde ya se debería trabajar para solucionar esos errores, esos trancones adicionales, ese ruido que se está generando, esos comercios que están vendiendo menos. Debería haber, y en eso estamos de acuerdo, desde ya política pública que solucione o que mitigue el impacto. Que no la hay, claro, eso es otra cosa. Debería haberla. Si la hubiera, pues la cosa se engranaría mejor. Es decir, aquí de nuevo, al igual que en el gobierno nacional, el problema ha sido la falta de eficacia y de ejecución buena. Es decir, que el problema de falta de ejecución no solo lo está teniendo el gobierno de Colombia, sino también sectores de la alcaldía de Bogotá, como vemos. Yo veo a muchas personas del progresismo, de la izquierda, que en su discurso apoyan a los más necesitados, a los que menos recursos tienen, incluso a los habitantes de calle, y eso está maravilloso y lo aplaudo de corazón. Todos tenemos que preocuparnos por todos como sociedad, y eso está buenísimo. Pero en el discurso está maravilloso, a la hora de actuar ya no, porque viene el siguiente cuestionamiento. Muchos que cuestionan la línea elevada y se quejan como no, eso va a haber toda la pobreza debajo de los puentes de la línea uno, eso todas las ventas, toda la gente, vendedores ambulantes, todos los habitantes de calle se van a estar ahí. Oiga, ¿y es que ese problema lo generó el Metro de Bogotá? No, ese problema ya está.
Ese problema de pobreza ya está. Y lo único que haría el metro, si es que así sucede, es que va a reubicar a esa gente que está en otros sectores, en otros lugares de la ciudad pidiendo dinero, a pasarse ahí a pedir dinero. Es decir, el problema no lo creó la línea elevada del metro de Bogotá. El problema está porque es un problema estructural que ni los gobiernos anteriores han solucionado y este pues tampoco. Entonces no vengan con el disparate de, oh, si fuera subterránea toda la línea, eso no existiría. No, señores, si estuviera subterránea, esa gente en esas condiciones tan difíciles y precarias sigue existiendo, está existiendo actualmente. Y no utilizaría los puentes del metro, utilizaría otros lugares que están usando actualmente, como el barrio San Bernardo en Bogotá, por ejemplo. Claro, como tal vez lo que quisieran es como pasar por subterráneo, no ver la pobreza y hacérselos de la vista gorda ante las cosas tan graves que están pasando en el país. Probablemente es un factor que puede pasar en el metro de Bogotá cuando exista esa gente que ya existe, esa pobreza que ya está por la mala gestión de tantos gobiernos, probablemente sí se va a acumular en esos puentes. Probablemente sí, sorpresa para todos, hay pobreza en Colombia y este gobierno, al igual que todos los anteriores, no ha podido evitarla, no ha podido erradicarla a pesar de todas las promesas. Entonces no vengan con el cuentico que es que el metro elevado va a dañar absolutamente todo y no sean hipócritas al decir que no va a haber posibles soluciones de política pública para esos problemas, como si la puede haber entonces con la reforma laboral. En la reforma laboral sí puede haber una solución a los problemas secundarios que ésta genere. Pero en el metro de Bogotá no, por favor. Claro que hay que tener política pública. Y ojo, yo no estoy defendiendo aquí a Galán, porque estoy diciendo actualmente hay cosas que ya debería estar haciendo de efectos secundarios que no los está haciendo. Y en eso estamos de acuerdo. Pero eso es hacerle un llamado a que siga y empiece a hacer política pública para mitigar efectos secundarios que incluso el metro subterráneo tendría. Porque si el metro subterráneo se construye, Bogotá tiene que usar mucho más capital del que no tiene, porque el metro subterráneo es mucho más costoso y habrían programas que no puede cubrir por estar pagando la deuda a un metro que es el doble de caro. Entonces no es que el metro subterráneo no genere efectos secundarios, sí los genera. Si Bogotá y Colombia fueran un país millonario, pues no habría probablemente efectos, pero como tan caro es un metro subterráneo, pues Bogotá no estaba preparada y no lo ha estado para pagar eso. Entonces mi punto de concentración y de paz aquí es, señoras y señores, si entendemos que la reforma laboral es importante, pero que esa reforma requiere política adicional posterior, la política de transporte de Bogotá es igualita. Es importante, Bogotá necesita líneas de metro empezando por la primera, pero esa necesita política pública posterior para engranar mejor el funcionamiento. Entonces aquí mi llamado es, ¿cómo vamos a hacer para que esto se mejore en Bogotá? Primero, para no generar más odio a un sistema que los bogotanos sí necesitamos y dejar esa división que no quieren crear en la política de trabajo, pero sí en el Transmilenio o en el metro, por Dios. Bogotá ya tiene mucho odio como para seguir generándole más. Y de nuevo, yo lo he dicho muchas veces en mi canal, yo deseo que la primera línea hubiera sido subterránea. Ya no lo es, toca adaptarnos y ahora toca luchar para que las siguientes, la segunda, la tercera, la cuarta, sí lo sean y que aprendamos de esta primera línea y de los errores que esta nos dé, aprendamos, mejoremos. Y una de esas cosas a mejorar es aprender a tener amor por lo que hace Bogotá. Yo les digo, señores, y yo me voy a poner a investigar bien qué fue lo que tanto hizo Petro para la línea subterránea. Muchos dicen, y esto sí lo digo, yo no sé toda la información, me voy a poner a leer y a investigar, porque muchos dicen, no, es que Petro dejó casi todo listico y llegó Peñalosa y lo destruyó. Yo no soy un fan de Peñalosa, a mí ese señor no me cae bien. Entonces ahí sí se las debo, voy a investigar muy bien qué fue lo que hizo Petro y si es verdad que es que él llegó y dejó la línea subterránea, mejor dicho, así. Lo único que le faltaba a Peñalosa era simplemente decir, hágase la luz. Yo no lo creo y voy a investigarlo bien porque yo, habitante de Bogotá, recuerdo que cuando Petro estaba en Bogotá, eso no era ni las prioridades de ese metro, por ahí solo puso un metro de cartón alguna vez y solo usaba, yo no veía estudios. Voy a buscar cuáles estudios habían y quiero leerme muy bien si es que esos estudios ya daban la pauta para que todo empezara. Quiero leer si estaban en prefactibilidad, en factibilidad, en qué punto estaban esos estudios, porque es que muchos petristas saben, es que eso ya estaba súper listo. Bueno,
Vamos a ver si es verdad o no. Ustedes me pueden ayudar en sus comentarios, los que sepan que no es así, díganlo, y los que saben que sí es así y creen que sí es así, díganlo y denlos los informes, denlos las páginas web o díganos en dónde encontramos esa verdad de que, mejor dicho, Petro ya solo faltaba era subirse al metro y quedaba listo todo en Bogotá. Y trabajemos el problema estructural. La pobreza no la va a traer el metro de Bogotá a los puentes, la pobreza ya existe. Y la pobreza en estos 3 años de gobierno no se ha reducido, es más, hay bastantes nuevos migrantes a Bogotá que han generado mucho problema, mucho caos. Y eso debe ser un problema del alcalde de Bogotá, pero también del gobierno nacional. Si hay desplazados en el Catatumbo, en el Cauca, en el Chocó, muchos llegan a sus capitales cercanas, pero muchos también llegan a la ciudad capital de Colombia, que es Bogotá. Y Bogotá por años ha abierto sus puertas. Bogotá es la nevera porque le da comida a todo el mundo, bien, mal, con frío o no. Bogotá ha abierto sus puertas y el sistema de transporte es para todo el que llega a Bogotá, no solo para los bogotanos. Entonces ayudémosle un poquito a Bogotá, así como es importante y de corazón luchemos por esa reforma laboral para que los trabajadores tengamos mejores condiciones, mejores pagos. Luchemos también para que con política pública posterior el Metro de Bogotá no tenga todas esas cosas que dicen que van a tener. Que al Metro de Bogotá ya está. Apoyémoslo, amémoslo. Vea, el Metro de Medellín tiene cosas negativas también, eso nadie lo niega. Pero el amor que las personas de Medellín le tienen a ese metro y el cuidado, el respeto, la cultura metro que ellos tienen es incomparable, es una cosa buenísima. Y sí, sí hay mucha gente debajo de esos puentes vendiendo, atracando y todo lo demás. Pero por lo menos el sistema por encima, por dentro, es muy efectivo y la gente es muy contenta con eso. Entonces, si Bogotá va a tener un metro que va a tener personas en los puentes y demás, y aparte que la gente no va a querer porque ya está este cirilí de esto es malo, esto es terrible, pues ahí salimos perdiendo. Y ahí sí tenemos que aprenderle a Medellín, hay que tener una cultura metro y eso se hace valorando lo que ya se está haciendo y no generando división. Y entendiendo que al igual que la reforma laboral, el Metro de Bogotá tiene todas las posibilidades de tener política pública posterior para que subsane, para que de hecho las cosas malas se vuelvan esas oportunidades. ¿Qué tal si a los vendedores ambulantes les ponemos buenos puestos debajo de los puentes, cosas reguladas y que ellos puedan tener un trabajo o que puedan tener mejores capacidades o mejores clientes sin que tengan que ir a robar? Es decir, aquí solo estoy diciendo cosas que se me vienen a la cabeza, pero hay tantas cosas que de pronto podemos usar esos puentes para el beneficio de la sociedad. Y esos que dicen, no, es que esa gente que está por allá metida ahora se va a venir a los puentes, uy, no, pues tan sociales, ¿no? Que esa gente se quede por allá y que nunca ustedes los tengan que ver, pues. Si uno los ve ahí, incluso puede ser más fácil hacerle política social para ayudarles, para tenerles comida, para ayudarles con fortalecimiento de capacidades laborales. O sea, hay mucha cosa que sí se puede hacer. Es más, esto se me está viniendo a la cabeza en este momento. Hay artistas tan maravillosos que pueden, no sé, redecorar, mejorar, ayudar, dar una mejor visualización de esos puentes que todo el mundo piensa que son catastróficos. Y parte de la política pública posterior es que Bogotá necesita más líneas de metro para que se conecte, para que se ayude, para que sea una red y para que los bogotanos dejemos de sufrir por trancones. Y eso nos hace más productivos. Y eso genera mayores empleos. Y eso ayuda a muchos para que no caigan en condiciones de calle, porque si hay mayor productividad, porque si tú tienes mejor conectividad, hay más progreso, más ayuda. Eso es una de las cosas que con tiempo y en el futuro se pueden subsanar también, gracias a los metros. Es un llamado, amemos a Bogotá y amemos lo que ya tiene Bogotá. Si tanto nos quejamos de este metro, luchemos, salgamos a las calles a exigir que las siguientes líneas se hagan primero que todo y que se hagan subterráneas. Y salgamos, y es que tanto amamos a Bogotá y digamos, es que el Regiotram ya tiene que estar hecho, es que ya tiene el espacio listo, listico, empecemos. Pero esa quejadera de porque ya hicimos una línea y no vemos todo lo que podemos seguir haciendo. ¿No es eso algo envidioso? ¿No es eso algo egoísta y divisor? ¿No es eso algo muy parecido a lo que están haciendo los 8 senadores que están archivando una propuesta solo porque no les gusta? Ayudemos a Bogotá, es la capital de nuestro país, es una ciudad maravillosa, pero necesitamos unirnos para ella. Usted también es un amante de Bogotá y de Colombia, y si le gusta mi video, no olvide darle like. Mi nombre es Tato Ortúa y no olviden suscribirse a mi canal.